El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra del Señor dice, procurad los dones espirituales. Y dice también que hay que anhelar los dones espirituales. En el 14 de Corintios dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermano, los dones espirituales se componen por 3 fases. La primera fase es dones de hablar, hermano. El segundo es dones de conocimiento. Y la tercera fase permítame, mis hermanos. Dones de ciencia. Dones de conocimiento, como se dice. Vamos a estar tocando el primero, hermano, que es los dones de hablar. En los dones de hablar está, hermano, lenguas, interpretación y profecía. Vamos a estar hablando acerca de las lenguas, hermano. ¿Qué son las lenguas? Hermano, la Biblia habla que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Lo encontramos en 1 de Corintios, el capítulo 13, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí está hablando de dos tipos, hermano. Lenguas angélicas y lenguas humanas. Ahora, las lenguas angelicales, nadie las puede entender, hermano. Ni el mismo diablo las entiende, hermano. Nadie, las lenguas angelicales. Pero las lenguas humanas, sí, hermano, las pueden entender. Los demonios y también otras personas pueden entender el lenguaje humano. Pero las lenguas angelicales es un idioma que Dios le ha dado exclusivamente a los creyentes, hermano. A los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ese lenguaje, hermano, Dios se lo ha dado a la iglesia. Es como quien dice, un lenguaje, hermano, como cuando las personas, ¿verdad? Se llaman por clave. A veces dice tal, tal, y así para que nadie les entienda. Entonces el Señor diseñó un lenguaje angelical para la iglesia. ¿Qué es ese lenguaje angelical? Cuando usted está orando, comienza a hablar en lenguas. Y dice la Biblia que el espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. O sea que hay veces que hablamos en lenguas y no las entendemos, pero estamos recibiendo una fortaleza de parte del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuándo? Cuando hablamos lenguas angelicales. Cuando estamos hablando lenguas angelicales, no estamos hablando al hombre, sino que estamos hablando directamente con Dios, directamente con el cielo. Hermano, hay un poder en hablar en lenguas. Usted quiere cualquier don. Usted me puede decir hoy, quiero este don, quiero este, pero usted sabía que el hablar en lenguas es el camino para adquirir los demás dones. ¿Por qué hablar en lenguas es el camino para adquirir más dones? Porque cuando usted habla en lenguas, usted está intercediendo en el lenguaje de Dios.
La palabra del Señor dice, ¿cómo he de pedir como conviene? No lo sé, pero el Espíritu sí lo sabe. Cuando nosotros hablamos en lenguas, viene el Espíritu Santo y nos toma, hermano, nos toma. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toma, usted empieza a hablar en lengua y usted, hermano, allí a veces el Espíritu Santo está intercediendo por usted misma o por cualquier necesidad que esté padeciendo. Mire, cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo, oiga bien, cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo, fue en una casa de un hermano. Yo venía, hermano, ayunando, orando, me metí en ayuno. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo al mes de convertida, bien convertida. Y hermano, y ese día pues yo seguía orando, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. Y cuando yo recibí lenguas angelicales. Entonces, mi esposo no era cristiano. Y ese día el hermano le dice, hermana, ¿quiere aceptar a Cristo? Y él le dice, no porque no estoy preparado. Yo no quiero aceptar a Cristo porque no estoy preparado. Y dice el hermano, bueno, de todas maneras yo voy a orar por ustedes. Y mire, hermano, estábamos orando y viene él y me pone la mano, hermano. Yo sentí algo especial en mí. Algo, mire, hermano, yo quería hablar español. Yo quería hablar español y no podía hablar español, hermano. Eran puras lenguas que salían de mi boca. Y lenguas. Mi esposo todavía no había aceptado a Cristo. Y eran lenguas, hermano, yo no sabía. Yo solo sentí un fuego que me estaba quemando. Cuando terminamos la oración, el hermano vuelve a decirle a mi esposo, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Y mira, hermano, mi esposo le dice, sí, aceptó a Cristo, hermano. Ahora en mi caminar yo entendí que cuando yo hablé en lengua, fueron lenguas intercesoras por mi esposo. Cuando yo hablé en lengua, el Espíritu Santo estaba intercediendo por el alma de mi esposo. Porque antes de que yo hablara en lengua, mi esposo no quiso a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo me bautizó y yo hablé en lengua, él aceptó a Cristo, hermano. Entonces, ¿qué pasó allí? Vino el Espíritu Santo, me tomó y comenzó a hablar en lenguas. O sea, el Señor me pidió lengua intercesora para interceder por el alma de mi esposo. Y él se convirtió al Señor. Entonces, hermano, la importancia de hablar en lengua. No hay que menospreciarla. Hay gente que tiene miedo, hermano. Dice, ¿y qué tal si me tomo un espíritu contrario? ¿O qué tal si me tomo un demonio? No, hermano. Si usted vive en santidad, si usted quiere agradar a Dios, si usted está orando, si usted está clamando a Dios, ningún espíritu la va a tomar, hermano. La va a tomar, pero el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, el hablar en lenguas es muy importante. Es muy importante. Ahora, hermano, ahí está la señal de lenguas y está el don de lenguas. Yo quiero que entienda esto. Yo quiero que entienda esto, hermano. Porque a veces hay cristianos que no lo han entendido. Dicen, pero ¿por qué yo cuando me bautizó el Espíritu Santo yo hablé en lengua? ¿Y por qué solo repito las mismas lenguas? ¿Y por qué no tengo un fluir de lenguas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mucha gente se pregunta eso, ¿por qué, verdad? Porque, hermano, la Biblia dice que no todos hablamos en lenguas, que no todos profetizamos, que no todos tenemos discernimiento de espíritu, que no todos tenemos don de milagro, que no todos tenemos... Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es una señal? Una señal no que no perdura. Una señal, hermano, no se queda. La señal, todos los creyentes lo tenemos, hermano. Todos los creyentes, Dios nos da señales. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. Entonces, hermano, hay dones que usted no los tiene, pero Dios en un momento dado le puede dar señal. Entonces, usted viene y ora por un enfermo. Y ora, solo le voy a dar un poquito de esto. Ora por un enfermo para introducirme en el don de lenguas. Entonces, usted ora por el enfermo se sana. Pero no es que usted tenga el don de sanidad. Entonces viene, echa fuera un demonio, pero no es que usted tenga el don de echar fuera demonios, sino que en ese momento se le manifestó un don espiritual, pero no es que usted lo tenga, sino que solo fue una manifestación, una señal. Ahora, el que tiene el don de sanidad, ora por un montón de enfermos y es raro el que no se sana. ¿Me entiende? Es raro, ¿por qué? Porque tiene el don. Entonces, el que tiene el don para echar fuera demonio, solo dice la palabra fuera y se van los demonios. Y no solamente un demonio, sino que el que esté endemoniado ahí, todos van a salir libres. Es raro el que no va a salir libre de ese lugar. ¿Por qué? Porque él tiene el don. ¿Me está entendiendo? Y hay gente
que habla en lenguas, pero no tiene don de lenguas. Entonces dígame, hermana, explíqueme eso, por favor. Sí, hay gente que habla en lenguas, pero no tiene don. La palabra del Señor dice, mire cómo dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace toda la cosa, por el mismo Espíritu. A otro dice, se le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, es decir, a otro palabra de fe, a otro don de profecía, a otro discernimiento y a otro diverso. Oiga, aquí está el don, aquí está el don. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación. O sea que yo a veces puedo tener género de lenguas, pero no puedo tener interpretación. Al menos que uno se lo pide. Y dice, y el que no puede interpretar, entonces pida poder interpretarlas. Entonces, el hablar en lenguas es un don, hermano. No que y que tú, y que solo así va a estar. No, hermano, el don, el género de lenguas, usted habla diversos géneros de lenguas, hermano. Entonces, hay gente que no tiene el don de hablar en lenguas. Se le manifiesta la señal. Y por eso es que solo es en ocasiones que el Espíritu Santo ¡fum!, cae en la iglesia, hermano. Usted empieza a hablar en lengua porque usted siente el poder, usted siente la unción, usted siente la manifestación y la señal. O sea, y hablarán, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en otras lenguas. Esa es una señal. Entonces, hay gente que tiene la señal de lengua nada más. Por eso es que cuando usted ora, dice, pero ¿por qué yo solo hablo en lenguas en ocasiones especiales? Como que nunca esté ese fluir. Usted me pregunta a mí, yo todos los días hablo en lenguas, hermano. Todos los días. Y si usted me pregunta cuando oro, todos los días que oro, yo hablo en lengua. ¿Por qué? Porque cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo, yo solo fue una señal, hermano. Una señal de lengua. Yo hablé en lengua y pasaron como, no sé, meses, creo yo. No hablaba en lengua ya, hermano. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿y entonces para dónde se fueron esas lenguas que tú me diste ese día que me bautizaste? Y yo decía, pero yo quisiera hablar en lengua. Y yo sentía la unción, pero ya no volví a hablar en lenguas. Ya no volví. Hasta que un día el Señor me llevó a la palabra. Y yo dije, con que las lenguas es un don. ¿Sabe qué es, hermano? Me metí a 3 días de ayuno, hermano. Me metí a 3 días de ayuno y le dije, Señor, este ayuno es para que tú me llenes y me des el don de lengua. Ya no el bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo ya lo había recibido. Entonces yo le dije, Señor, dame ese don. Yo quiero el don de lengua. Hermano, yo no le pedí ningún otro don. Mi anhelo era hablar en lenguas con el Señor. Le dije, yo quiero hablar misterio, hermano. Cuando usted entiende esto, que usted cuando habla en lengua está hablando misterios con Dios, es poderoso, hermano. Yo quiero que usted esta mañana le diga, Señor, yo quiero ese don. Y yo quiero el don de lengua. ¿Por qué? Porque el don de lengua nos va a ayudar, hermano, a crecer espiritualmente. Mire, cuando uno no puede orar, hermano, y de repente viene el Espíritu y la toma y empieza a hablar en lengua, hermano, entonces la unción de Dios comienza a descender sobre nosotros. Entonces, qué importante, hermano, es el don de lenguas. Y pues esa vez, hermano, yo le pedí el género, porque es un don. Y mire, hermano, en ese ayuno, ya en el último día del ayuno, el último día que yo estaba en el ayuno, vamos siempre ahí, hermano, dándole me gusta, dando corazones también. Pues en el último día, hermano, del ayuno, yo estoy orando y de repente volví a sentir el poder que había sentido anteriormente. Pero esta vez, hermano, no hablé solo una lengua. Mire, hermano, hablaba un lenguaje, hablaba otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dice, te estoy dando el género de lenguas. Hermano, y empecé a hablar, mire, pero una y otra lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Todo clase de género de lenguas. Ese día yo hablé, hermano. Cuando yo vine, hermano, y yo salí de aquella unción del Señor, había pasado media hora hablando en lenguas, hermano. No paraba de hablar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas, hermano, hasta en los sueños habla en lenguas usted. A veces sueña uno, hermano, reprendiendo a los demonios en lenguas, hermano. A veces uno está acostado y de repente está hablando en lengua. A veces yo voy en mi carro y siento la unción y hablo en lenguas. Estoy lavando los trastes y me toma la unción y hablo en lengua. ¿Por qué? Porque es un género que Dios le ha dado. Un poder, un revestimiento de hablar en otras lenguas. Entonces, hablar en lenguas, cuando usted tiene el género de lenguas,
usted, hermano, cuando se arrodilla a orar y usted siente la unción, usted va a hablar en lengua, posiblemente hasta 1 hora hablando en lenguas, hermano. Yo he pasado mucho tiempo hablando en lenguas. Es más, cuando usted tiene el género de lengua, es bien bonito, hermano, porque fíjese que usted ora y no ora en español, hermano. Usted solo ora en puras lenguas, hermano. Usted ora en puras lenguas y usted está orando y a veces el Señor viene y le da la interpretación y usted está hablando en lengua, interpretando, hablando en lengua, interpretando, hablando en lengua, interpretando. Y el Señor a través de las lenguas, hermano, nos revela muchos misterios. Entonces, hermano, el género de lenguas es muy importante. Ahora, si usted solo tartamudea las lenguas, hermano, tartamudea, pídale a Dios que le dé un lenguaje claro. Un lenguaje que sea con unción. Y si usted solo en ocasiones ha hablado en lengua, pídale al Señor, quiero el género, Señor. Quiero el género de lenguas. Y verá cómo Dios la va a levantar, hermano. Eso es muy importante. Las lenguas angelicales. Mira, hermano, el diablo se turba, hermano, cuando usted está hablando en lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque él no entiende. Él dice, ¿y esto qué se están tramando? ¿Esto qué te están tramando? Y él no entiende, porque dice que el entendimiento queda sin fruto, hermano. Entonces, el diablo dice, ¿y ahora qué estarán tramando estos aquí? ¿Qué estará hablando? Entonces no entiende, hermano. Pero si algún chamuquito por ahí se coló, hermano, si se coló por ahí, ¿sabe qué hace el Espíritu? Nos da lenguas humanas. ¿Sabía usted que hay una clase de lenguaje en lengua, hermano, que es exclusivamente para reprender a los demonios? Son lenguas de autoridad, hermano. Yo las he sentido, hermano, en las campañas. Y cuando yo he sentido lenguas de autoridad, hermano, mire, los demonios se van, hermano. Empieza la unción de Dios a descender sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque son lenguas de autoridad, hermano. Lenguas que traen autoridad de Dios, que traen fuego. Y el demonio las puede entender, hermano. Las puede entender. Yo encontré un testimonio de una hermana que dice que había un demonio que se resistía, hermano. Se resistía y no quería irse. Y ella dice que en ese momento Dios le dio lenguas, unas lenguas de autoridad. Y ella con las lenguas le hablaba al demonio. Es como que usted, hermano, le está hablando español. Yo no sé cómo explicarle esto a usted. Usted tiene que vivirlo, hermano. Mire, y a ella le habló al demonio en lengua, hermano. Y sabe, el demonio se fue, hermano. En el nombre de Jesús se fue. Entonces, hay lenguas de autoridad, lenguas para reprender a los demonios. A mí me ha pasado en los sueños, hermano. En los sueños, que yo hablo lengua, hermano. Recuerdo una vez que estaba soñando, hermano, que algo había entrado a mi cuarto y yo, hermano, empiezo a señalarlo así y yo no podía hablar español, hermano, sino que le hablaba en puras lenguas, en puras lenguas, en puras lenguas. Y cuando yo le hablaba en lengua, él empezó a retroceder para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que se salió de mi casa. Entonces, hermano, hay cosas que el Espíritu Santo nos va a tomar y nos va a dar lenguas que los demonios los pueden entender, que los demonios pueden entender ese lenguaje. Y también hay lenguas humanas que también usted puede hablar lengua y alguien en el mundo o alguien a su alrededor puede entender el lenguaje que usted está hablando. Me pasó con mi hermana. Recuerdo que una vez andábamos en una lavandería, andábamos lavando y pues las dos andábamos cantando al Señor con mi hermana. Y cantábamos y cantábamos y cantábamos al Señor. Y de repente se nos acercó un señor. Y nos dice, hey muchachas, dice, ustedes son cristianas, dice. Y le decimos, sí, por la gracia de Dios, le dice mi hermana, somos cristianas. Ah, le dice, yo en un tiempo, dice, fui sacerdote. Fui sacerdote, pero ahora ya ni creo en Dios. Y empezó aquel hombre a blasfemar contra Dios, hermano. Y bueno, y estamos en eso, y le dice mi hermana, pero Cristo le ama, y que empieza mi hermana, y dice, Cristo le ama, que aquí, que allá, y empieza. Pero de repente el Espíritu la toma a mi hermana. Y yo la veo y yo me pongo en comunión, hermano. Y mi hermana empieza, hermano, a hablar en lenguas. Y el Señor se le quedaba viendo y le decía al Señor, hermano, lo más chistoso era, para mí, ¿verdad? Como me pareció, ¿verdad? Como algo como sobrenatural, porque yo al principio yo no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero yo me le quedaba viendo al hombre y el hombre decía, ajá, sí, tiene razón, sí. Y el Señor le decía, sí. Y yo no le entendía nada a mi hermana. Mi hermana, pura lengua, hermano. Y yo decía, ¿pero qué estará hablando mi hermana?
Y el hombre le estaba entendiendo, hermano. Mire, le estoy contando algo vivido, hermano. Dios todavía sigue dando lenguas humanas. Hermano, si usted no hablaba chino, Dios le puede dar chino, hermano. Si usted no hablaba japonés, Dios le da japonés, hermano. Si usted no hablaba inglés, es que mire, Dios es maravilloso. Mire, yo no hablo inglés. Yo hablo poquito inglés, hermano, poquito. Pero en un sueño, cuando dos brujos me visitaron, hermano, cuando yo fui a una campaña, había mucha brujería donde yo fui. Pero primero le cuento este, hermano, primero le cuento este. Bueno, la cosa es, hermano, la cosa es que mi hermana comienza a hablar en lengua, y lengua, y lengua, y lengua, y lengua, y lengua, y lengua. Y el hombre se le quedaba viendo y le decía, sí, muy bien, sí, sí. Y el hombre le decía, sí, y todo le estaba entendiendo a mi hermana, hermano. Y yo quedé impactada, hermano. Yo dije, ¿será posible que el idioma que está hablando mi hermana, este hombre sabe hablar ese idioma? Y yo sorprendida, hermano, sorprendida. Y mire, ya mi hermana, ya cuando terminó, y le dice, Cristo le ama, y volvió mi hermana otra vez a hablarle español, ¿verdad? Y Cristo le ama, y que aquí, que allá. Y le dice el Señor, oye, le dice, hablas muy bien el italiano, le dice. ¿Dónde aprendiste? Le dice. Hermano, mire, mi hermana zapatea y le dice, no, yo no soy italiano, le dice. Yo no soy italiano, le dice. Dios le está hablando a usted, le dice. Dios tiene misericordia de usted, Dios le está hablando, hermano, le dice. Y mira que el hombre le dice, no, le dice, oh, mira, le dice, andate con otro cuento a eso, tú aprendiste italiano, le dice, porque lo hablaste perfectamente. Tú me estabas hablando italiano, le dice. Yo aprendí italiano, le dice, porque fui sacerdote, le dice, y aprendí el italiano. Y le dice ella, yo no puedo, yo le estoy diciendo a usted que yo no puedo hablar italiano. Y le dice, sí puedes, si ahorita me acabas de hablar en italiano, le dice. Y le dice, no, eso fue el Espíritu Santo que le está hablando a usted para que se arrepienta. Mire, hermano, aquel pleito, y me vino aquel versículo que dice, en otras lenguas, dice, hablaré a este pueblo, ni aún así me creerán. Mira que el hombre se fue, hermano. Y yo le dije a mi hermana, qué barbaridad, le dije. Qué misericordia tiene Dios que le habló a este hombre y no quiere entender. No quiere entender. Entonces, hermano, Dios no puede dar lenguajes. A mí me ha pasado en sueño. Una vez estaba en una campaña, y yo parece que le conté a ustedes también. Llegué a una campaña, hermano, y entonces ese día el Espíritu Santo me dio testimonio y me dijo, vas a tener lucha espiritual. Ora. Y yo empecé a orar. Pero después yo le dije, Señor, estoy un poquito cansadita, ya son como las 3, 4 de la mañana, eran ya, hermano, había orado. Le dije, Señor, me voy a recostar un rato porque ya siento mi cuerpo cansado. Imagínate, había predicado, hermano. Entonces estaba un poquito cansada y le dije, Señor, voy a acostarme un ratito. Hermano, es como eso de las 5, quizás llevaba como una hora que me había acostado, eso de las 5 de la mañana, yo siento que entran al cuarto donde yo estoy. Y hermano, cuando entra ese personaje al cuarto era alto, bien alto, hermano. Yo no sé hablar inglés, no sé mucho hablar inglés, hermano. Pero la cosa es, hermano, que yo empiezo a hablarle inglés a esa persona. Y hablaba el inglés bien fluidito, hermano. Y en el sueño yo podía entender en inglés lo que yo le estaba diciendo a esa persona. ¿Qué pasó? Que ese era un afroamericano, hermano. Después el Señor me dio mi espíritu que era un brujo, pero no voy a entrar mucho en detalle en eso porque si no se nos va el tiempo. Pero lo que le quiero decir es que yo hablé inglés. En otra ocasión, hermano, he soñado que ando en otro país y que hablo el idioma de las personas. Entonces, Dios nos puede dar idiomas, hermano, idiomas. Idiomas que nunca los hemos aprendido. Entonces, esas son las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Entonces, hay que buscar, hermano, hay que buscar el don de lengua. Es muy importante, hermano. Es una bendición el poder hablar en lenguas con el Señor. Yo no sé si les ha quedado claro este punto, pues estamos hablando ahorita el número 1 del don de hablar, que dijimos el don de hablar, entre los dones de hablar está lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Yo creo que ya quedó claro el de lenguas, ¿verdad? Que hay don y también hay señal, que a veces puedes hablar en lenguas en ocasiones, pero cuando tienes el género de lenguas, hablas lenguas todo el tiempo. Siempre, cuando tú te arrodillas a orar, hablas en lengua. No hay un día que tú no hables en lengua. Si tú tienes una comunión con Dios íntima, secreta con Él, todos los días, hermano, hablamos lenguas, misterios con el Señor en oración. Y eso es muy importante. Por eso dice la Biblia, y no impidáis hablar en lenguas.
Una cosa también quiero decirle, hermano, que también podemos impedirlas. Si usted quiere las habla y si no, no. Nada de eso, hermano, de creencia de que el Espíritu Santo va a venir a jalar la lengua. Habla la lengua, no. Dice, por eso dice la Biblia, no impidáis el hablar en lengua. Y la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Así que si usted está hablando en lengua y el predicador va a empezar a predicar, bájele volumen. No, es que yo estoy tocada por el Espíritu y nadie me va a parar. No, hermano, eso no, hermano. No, el Espíritu Santo es orden. ¿Me entiende? ¿Sabe quién no tiene control? Si usted dice, no, es que a mí me tomó el Espíritu y ya ni me acuerdo. No, eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Eso es mentira. Si la tomó un demonio, ahí sí no se va a acordar de nada, porque el demonio toma todo nuestro sentir y entonces el demonio toma control de su cuerpo, pero el Espíritu Santo no. Así que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Si alguien está predicando, yo no puedo hablar en lengua y hablar en lengua, sabiendo que el siervo del Señor está predicando. Quizás el Espíritu Santo le está dando a usted lenguas intercesoras para que la predicación llegue al corazón del hombre. ¿Qué tiene que hacer? Bájele volumen. Siga hablando lenguas, pero con volumen bajo. Si usted está danzando en el Espíritu, dance en silencio, porque todo, hermano, es bajo la voluntad de Dios y también es en orden. Dice Pablo, todo hágase decentemente. A veces yo en la iglesia yo siento el poder de Dios, pero como ya paró la alabanza, paró todo, lo que hago es me arrodillo, hermano, me arrodillo y allí sigo sintiendo la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo se sujeta, se sujeta. Así que no diga que hay que el Espíritu, no, que aquí no me puedo callar. Sí se puede callar, hermano. Sí se puede callar. Así que no es que el Espíritu le va a tomar la lengua y que usted ya no puede parar. No, sí podemos parar. O sea, por eso dice la Biblia, no impidáis. O sea, que podemos impedir, hermano. A veces el Espíritu Santo te hace sentir que dances en el Espíritu, porque el Espíritu no te va a llegar y te va a tomar así, ven, te va a tomar. No, hermano, eso lo hacen los demonios. ¿Qué es danzar en el Espíritu? Danzar en el Espíritu, que usted siente un gozo inefable, un gozo que usted no puede explicarlo, que si usted no brinca, que si usted no salta, usted se quema. Es algo que usted dice, no, cuando usted menos siente, usted anda brincando, usted anda danzando en el Espíritu, hablando en lengua, porque el Espíritu Santo tomó todas sus emociones, todo su ser, y usted siente un fuego que no puede soportarlo, como Jeremías, algo que le está quemando. Y dice, si aquí no danzo, no brinco, yo voy a reventar. Y usted cuando siente, usted empieza a danzar y a brincar, hermano, y nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se mete en nosotros y es tan fuerte que nosotros comenzamos a danzar en el Espíritu, hermano. ¿Qué es danzar en el Espíritu? Danzar en el Espíritu es que usted lo está haciendo en una forma espiritual, algo que inexplicable, hermano. Inexplicable. O sea, eso no es inexplicable. Pero no es que el Espíritu Santo la va a revolcar, que el Espíritu Santo la va a tomar y que usted no va a tener control. Bota las sillas, bota al hermano, le pega un cuentazo al que está al otro. No, hermano, no. Espíritu Santo es orden. Orden. Y se sujeta. Hermano, Pablo dijo que si alguno dice, habla en lenguas y oye que alguien va a profetizar, ¿qué tiene que hacer el que está hablando en lengua? Bajarle el volumito, bajarle el volumen, seguir hablando en lengua y poner atención lo que se está diciendo. Dice Pablo, todo hagas en orden y en decentemente. No, hermano, todo es en orden. Y si usted en este momento le viene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿qué dice Pablo? Espere su turno. Ya ve, el Espíritu se sujeta. Espere su turno. Primero deje que la otra persona hable. Cuando ya tenga la pauta, entonces viene usted y entra con lo que Dios le da. Yo creo que a usted les queda claro esto, hermano, que todo es un orden. Estamos en los dones de hablar. Entonces, no es que usted, cuando la llene el Espíritu Santo, usted decide hablarlas o no hablarlas. Así que, una cosa, hermano, que cuando usted tiene, yo no sé, hermano, yo no sé si usted habla otro idioma, pero como por lo menos cuando uno habla inglés, ¿verdad? Que usted piensa en inglés. Entonces las lenguas, yo no sé cómo explicarles a usted, hermano, solamente lo que lo hemos vivido. Pero cuando usted habla en lengua es como que usted habla en lengua, usted piensa en lengua, hermano. Y cuando viene a sentir, usted habla en lenguas. Es como un lenguaje que Dios le da a uno. No sé cómo explicarle, hermano, pero es algo muy maravilloso. A veces yo en mi mente hablo en lengua, hermano. A veces ni siquiera la expreso, sino que en mi mente, a veces cuando voy en el carro y voy sintiendo la presencia de Dios, o estoy en un lugar público, yo cierro mis ojos y hablo en lengua, hermano. Y a veces ni las expreso, sino que las pienso, hermano.
Yo no sé cómo explicarle esto. Entonces, está la interpretación, hermano. Ahora, yo puedo tener el don de lenguas, pero no tener el don de la interpretación. ¿Por qué es un don de interpretación? El don de interpretación, la gente puede entender, hermano, las lenguas que son de Dios y las lenguas que no son de Dios. Entonces puede entender cuando son angélicas y cuando son humanas y cuando es un mensaje, porque hay mensaje de parte de Dios. Nuestra hermana Elsa Hernández dice, yo nada más unas ocasiones hablé y después ya no. Sí, hermana, porque solo fue una señal que se le manifestó a usted. Solo fue una señal, hermana. Solo fue una señal que se le manifestó. Entonces, pida, hermana, pida que el Señor le dé el género de lenguas. Entonces, interpretación. La interpretación es aquella persona, hermano, que puede interpretar las lenguas. A mí en ocasiones, no todo el tiempo, hermano, me ha pasado que puedo interpretar las lenguas que estoy hablando. O a veces cuando otra persona está hablando en lenguas. Entonces, la interpretación también es muy importante, pero hay gente que lo tiene fluido, que siempre Dios le da la interpretación. Ahora, también está el don de profecía. Esto es hermoso. Dice la Biblia, procurad, dice. Dice el 14, mis hermanos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía está entre el don de hablar. Ahora, yo quiero, hermano, que no se confunda el don de profecía con el ministerio de profeta. Usted me pregunta hoy, hermano, ¿existen profetas el día de hoy? Sí existen profetas, hermano. Gigi Ávila fue un profeta. Él nunca lo dijo, hermano. Nunca dijo yo soy profeta. Pero hermano Gigi, hermano, fue un profeta. El hermano, Héctor de la Cruz, también fue un profeta del Señor. ¿Por qué yo le digo que fueron profetas? Porque a un profeta, hermano, se le manifiestan todos los dones espirituales. Hermano, ese ministerio es hermoso, hermano. Es hermoso, pero el profeta es un ministerio. Pero el don de profecía es un don. Yo no sé si usted me está entendiendo, dígame amén, hermano, porque esto es muy confuso a veces, que a veces hay gente que porque le dio el don de profecía, el Señor dice, yo soy la profeta. No. A usted se le fue dado un don de profecía. ¿Para qué es el don de profecía? El don de profecía es para exhortar, consolar, para edificar. Ese es el don de profecía. Entonces, el ministerio de profeta, ese se le manifiestan casi todos los dones, hermano. Todos los dones se le manifiesta a un profeta. ¿Hay profetas en nuestros tiempos? Sí, hay profetas. ¿Habla de profetas el Nuevo Testamento? Sí. Del profeta Agabo. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, hermano, donde dice del profeta Agabo. El profeta Agabo de una vez dice, era profeta. Y dice, y se presentó el profeta Agabo y le profetizó a Pablo cómo iba a ser atormentado, que fue una revelación. Le dijo que tal y tal, así le harán a el dueño de este cinto. Un profeta, hermano, siempre habla con símbolos. El profeta Agabo llegó y dice, le quitó el cinto a Pablo y se lo ató. Y dice, así atarán al dueño de este cinto. Entonces, Pablo le dice, la gente le dice, Pablo, no te vayas, pero ya el Espíritu le había dado testimonio a Pablo de que eso iba a suceder, pero Dios se lo revela a través del profeta Agabo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque en otra ocasión habla de 3 muchachas y dice que Felipe tenía 3 muchachas que profetizaban. No dice tenía 3 profetas, no, dice tenía 3 muchachas que profetizaban. Ahora, Pablo había ido donde Felipe, pero las profetisas o las que tenían el don de profecía no le dijeron a Pablo lo que iba a suceder en Roma. ¿Quién se lo dijo? El profeta. ¿Por qué? Porque el profeta tiene el don, hermano, de revelar el futuro. Pero el don de profecía es solo para consolar, edificar y redarguir. O sea que el don de profecía casi nunca se manifiesta, hermano, en revelación del futuro. No, el don de profecía no es para decirle, con fulano te vas a casar. No, hermano. El don de profecía no es para eso.
El profeta sí. O al menos cuando ya, pero ahí todavía no llegamos. O al menos que se le manifieste a usted el don de conocimiento. Allí sí, ¿verdad? Usted puede profetizarle a alguien del futuro. Pero si no, no, hermano. Si usted solo tiene el don de profecía, quédese allí. Allí lo que Dios le ha dado. Entonces, el don de profecía no es para revelarle que con Julano se va a casar, con Sutano. No, el don de profecía es para consolar. Y por eso dice que el don de profecía es para eso. O a veces el don de profecía es para revelar lo presente. ¿Me entiende? Lo presente, lo que usted está viviendo. Por eso dijo Pablo. Porque dice, oiga, porque dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Oiga, aquí está. En el capítulo 14, verso 3 está. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Oiga bien, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Entonces, el don de profecía es solo para esto, hermano, para edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es que Dios viene a usted y ora por un hermano. Y Dios comienza a hablarle y a decirle, eso que estás haciendo no me agrada. Es algo que usted está en lo presente. Entonces, si está pasando un problema, Dios viene y le dice, yo estoy contigo. Y empieza a consolarle. Esa es una palabra de consolación. Que usted le dice, yo, como les conté la otra vez, que una hermana dijo, Señor, me siento sola. A mí me ha pasado muchas ocasiones, hermano, para la gloria de Dios, cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo, lo primero que el Señor me dio fue don de profecía, hermano. Don de profecía. Ese fue el primer don, hermano, que se manifestó en mi vida antes que las lenguas. O sea, hablé en lenguas, pero hablaba muy pocas. Pero el don de profecía era bien fluido en mi vida, hermano, bien fluido. Yo oraba por la persona y siempre el Señor traía palabra, y no solamente para las personas, sino palabra también para la iglesia. A veces el Señor la puede parar en la iglesia, hermano, y usted traer una palabra de exhortación a la iglesia, o una palabra de consolación, o una palabra para edificar la iglesia. Entonces, esos son los dos de profecía, pero el don de profeta, el ministerio de profeta todavía sigue vigente, hermano. No como en el Antiguo Testamento, porque ya un profeta no puede ponerle ni quitarle a la Biblia, porque ya lo escrito, escrito está. Pero sí hay ministerio de profetas, sí hay profetas en nuestros tiempos. Así que tampoco nos dejemos engañar, hermano, por aquellos falsos que dicen, no, que el profeta ya no existe. No, hermano, que sí existe en nuestros tiempos. Pero esos que son verdaderos profetas no dicen soy profeta. Ahora, el don de profecía, ya yo creo que ya quedó claro, hermano, que el don de profecía es un don de profecía. O sea, usted puede decir, no, usted no puede decir yo soy profeta, no, yo tengo un don de profecía. Amén. Porque el profeta es un ministerio, hermano. Yo quiero que entienda eso. Porque dice la Biblia que uno lo puso por apóstoles, otro por profeta, otro por maestros, otro, hermano, por evangelistas. Entonces, eso cabe en los ministerios, pero estamos hablando ahorita de los dones espirituales. Entonces, el don de profecía es un don. No es que es un profeta uno, no. No, hermano. El Señor me ha dado don de profecía, pero profeta no soy, hermano. Entonces no podemos decir soy profeta. Porque para ser profeta, hermano, hay que tener los 12 dones del Espíritu Santo, hermano. Porque un profeta revela hasta el pecado, hermano. Revela el pecado y saca el pecado a la luz. Y llama hasta por nombre a las personas, hermano. Entonces, ese es un profeta. Porque tiene todos los dones manifestados en su vida. Entonces, ya dejamos, ¿verdad? Yo creo que ya les quedó claro el don de profecía, hermanos. El don de profecía es eso. Aún fíjese que el don de profecía se le puede manifestar a usted orando por una persona. Que usted va y ora. Y exclusivamente usted ora específicamente por el problema que la persona está pasando. Entonces allí Dios la guió. Dios le bendiga, dice nuestra hermana Maitelin. Dios le bendiga, hermana. El género de lenguas es algo hermoso. Y sí, me ha pasado orar solo en mi mente. Eso es algo lindo. Amén, hermana. Sí, hermana. Hermana Marisol, sí, porque cuando usted habla en lenguas, el Espíritu Santo a veces le está otorgando poder y autoridad, hermana.
Sí, hermana Elsa, posiblemente el Señor le quiera dar un don de sanidad. O ya se lo dio, pero usted no lo está ejerciendo, hermana. Pero hermana, no hemos entrado allá a los dones de sanidad. Yo quiero que usted me haga preguntas ahorita sobre lenguas y profecía, porque estamos ahorita apenas en el número 1, hermano. Yo creo que no vamos a acabar. Yo creo que vamos a seguir mañana. Apenas, hermano, mire, apenas estamos aquí en el 1, en los dones de hablar. Todavía nos faltan los dones de conocimiento, todavía nos falta, hermano, todo eso, los dones nos faltan los dones de conocimiento, entonces nos falta bastante. Y también nos falta todavía el don de ciencia, hermano. Entonces, nos falta bastante todavía. Entonces, todavía estamos en el don de lenguas, don de profecía, interpretación, en los dones de hablar. Estamos en los dones de hablar, hermano. Lenguas, interpretación, profecía. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la profecía, yo creo que ya le quedó claro del profeta y qué diferencia hay entre el don de profecía y el ser profeta. Sí, porque hay un montón ahí, hermano, diciendo soy profeta. Y no, hermano, no llega ni a don de profecía, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Porque yo no soy profeta, hermano. Yo tengo un don de profecía. Porque a veces a los predicadores siempre se nos manifiesta ese don, hermano, don de profecía. ¿Por qué? Porque a veces oramos por personas y a veces Dios les trae palabra. No todo el tiempo, hermano. Porque hay gente que a todo mundo le pone la mano y a todo mundo Dios tiene palabra. No, 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 hermano. Así no obra el Señor. Así no obra el Señor, hermano. Así no obra. Así no obra el Señor, hermano. El Señor obra cuando está la necesidad. Cuando usted ya siente que se está ahogando en un vaso de agua, hermano. Recuerdo una vez estaba en 3 días de ayuno, como estamos hablando de esto, del don de profecía. Pero yo creo que ahí también se me manifestó, hermano, el don de ciencia, porque fue como que el Señor me reveló, ¿verdad? Em, Estaba, hermano, orando y el Señor me dice, vas a ir a tal lugar a predicar mi palabra. En ese entonces, hermano, yo todavía no era predicadora, todavía no salía a predicar. Quizá me invitaban, pero de allá de vez en cuando, ¿verdad? Iba a predicar. Pero en ese entonces yo no manejaba porque a mí me daba miedo manejar lejos. Pues yo era nueva manejando. Y el Señor me habla en ese ayuno que yo tenía y estaba en la iglesia y me dice, hija, vas a ir a tal lugar a predicar. Y me dio el nombre de la iglesia y todo. Yo le dije, predicar, si yo no manejo y ahí está lejos, está 2 horas de aquí donde yo vivo, ¿quién me va a llevar? Y me dice, solo te digo que te prepares porque te voy a llevar a predicar a ese lugar. No te preocupes porque yo voy a abrir yo voy a abrir la puerta y quién te lleve, hermano. Yo estaba sorprendida. ¿Y cómo voy a ir a predicar, Señor, si ni siquiera me han invitado a predicar a esa iglesia? Y yo cuestionando al Señor, hermano. Ese es un don, hermano, de conocimiento, como un don que el Señor le da un don de profecía en ese momento. Yo puedo decir que es como el don de profecía, a veces también se enlaza, hermano, con el don de conocimiento. Yo no sé si usted me está entendiendo, que aunque usted no es profeta, pero Dios le da, hermano, las directrices. A veces le puede dar hasta nombres de personas, de todo, hermano. Entonces, ese día el Señor me dijo, vas a ir a tal iglesia, vas a predicar. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a ir a predicar a esa iglesia? No, primero, no me han invitado. Número 2, no manejo. Número 3, Señor, ¿quién me va a llevar? O sea, yo estaba incrédula, hermano, y allí hablando con Dios, como altercando. Y nuevamente me dice, Señor, te dije que vas a ir a predicar a esa iglesia. Y yo le decía, pero Señor, ¿y cómo? Si ni tengo ni mensaje ni nada. Y mire, yo cuestionando al Señor, hermano. Y yo seguí orando, y el Señor hablándome por el don de profecía. Y entonces yo me paré, hermano, todavía toda media rara, y digo, el Señor me dice que voy a ir a esa iglesia, porque me dio el nombre de la iglesia, hermano. Vas a ir a la iglesia y hasta me dijo al lugar donde iba a ir, hermano. Todo, con directrices y todo, hermano. O sea que el mismo Dios de Pablo, hermano, que dirigió a Pablo, que nos dirige a nosotros también, hermano. El Espíritu Santo nos sigue. El don de profecía es que el Espíritu Santo nos habla, hermano, a nuestro espíritu. No escuchamos la voz audible, sino que es algo fuerte que lo siente aquí en el pecho y que usted siente que no es su voz, que es el Espíritu Santo que le está hablando. Pues entonces yo vengo a mi casa bien gozosa desde el ayuno y le digo a mi esposo, mi amor, el Señor me habló que voy a ir a tal iglesia a predicar.
Y mi esposa se echa para atrás y dice, ¿y quién te va a llevar? ¿Quién te va a llevar? Me dice, si nosotros no manejamos lejos. ¿Quién te va a llevar? Dice, si no manejamos lejos. Pues yo no sé, le dije, ese día era martes, hermano. Yo no sé cómo, pero yo voy a ir a predicar a esa iglesia. Y ese día era martes, hermano, y de repente se me acerca un hermano. Me dice, hermana, ¿cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Mire, me dice, mi hermano dice que vaya a predicar a su iglesia. Yo me quedé así, helada, hermano. Heladísima. Y aquí me quedó en la lengua a mí, no tengo quien me lleve. Hermano, y me dice, pero no se preocupe, hermana, no se preocupe. Y ni siquiera me dejó hablar, hermano. No se preocupe, dice, yo la llevo. Yo la voy a llevar al lugar donde va a predicar. Y yo le dije, ¿en verdad, hermano, usted me va a llevar? Sí, yo la llevo, hermana, no se preocupe. Que vamos porque vamos. Y así fue, hermano, me preparé y todo. Hermano, ese día cayó una gran nevada, hermano, pero nevada. Y me da un gran dolor en el vientre, en el estómago, hermano, que yo a cada rato iba al baño. Yo no quiero ser explícita, ¿verdad? Pero, hermano, me cayó tanta cosa, o sea, se me pusieron tantos obstáculos. Y yo le dije, Señor, tú dijiste que yo iba a predicar, y yo voy. Aunque esté nevando, yo voy. Y dice que la hermana esperaba, la hermana me va a llamar y va a decir que ya no va a venir a predicar. Hermano, no, yo me fui. Y me fui, hermano. Me fui a predicar y gracias a Dios al lugar que llegamos no estaba nevando. Ahora, ¿qué vengo con esto? El Señor me llevaba específicamente por una persona. Por una persona. Por eso le estoy contando esto, porque ahí viene la palabra de profecía, hermano, que el Señor nos puede dar algo para una persona que ya está en agonía, hermano. Una persona que ya siente que el mundo está en pedazos, hermano. Pues yo predico, cuando termino de predicar, yo llamo el llamado y pasa una hermanita. Y el Espíritu Santo me dice, ve, ministrala, porque yo tengo palabra para ella. Imagínense, el Señor me llevaba por una persona, hermano. Por una persona. ¿Qué pasó, hermano? Le puse la mano y empecé a orar. Mira, hermano, es como que el Señor le pase una película a uno así, mira. Una película, hermano. El Señor me dijo, dile que se encerró en su cuarto. Yo, hermano, ¿y qué sabe uno de eso, hermano? Dile que se encerró en su cuarto y me dijo que es la última vez que viene al culto. Y que ya no puede más. Y empezó el Señor a revelarme toda la vida de la hermana. Aquella hermana empezó a chillar, hermano, a chillar y a chillar y a chillar y a chillar. Bueno, pasó el culto. Cuando ya nos veníamos, la hermana me dice, hermana, yo quiero hablar con usted. Me dice, hermana, yo venía hecha pedazos. Es cierto, dice, me encerré en el cuarto y le dije al Señor, si tú no me hablas esta noche, Señor, yo no sé qué va a pasar de mi vida. Estoy destrozada, hermana. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, hermana, mi esposo, el esposo la había dejado, hermano, porque ella era estéril. Entonces ella se sentía sola, porque su esposo la había abandonado, hermano, por ser estéril. Entonces el Señor empezó a hablarle, hermano. Entonces, hermano, es muy importante, hermano. Y mire, esa hermana, me dice, hermana, cuando usted me dijo, te encerraste, dice que, hermana, es que mire, como si usted estuviera presente allí. Yo no sé cómo explicarle, pero el Señor le pasa como una película a uno. Cuando yo estaba, inmediatamente, cuando yo le puse la mano a la hermana, cuando le puse la mano, o sea que Dios me llevaba a ese lugar, hermano, por una persona. Hermano, ¿usted se imagina el amor de Dios para usted? ¿Usted se imagina, hermano, cuánto Dios nos ama? Hermano, yo me siento amada por Dios. Dios no me llevaba por un montón, por una multitud. Dios me habló esa mañana y me dijo, vas a ir a predicar a tal lugar. Pero ya el Señor estaba viendo la aflicción de mi hermana. La agonía que mi hermana tenía. Y ella recibió aquí, ¿qué? Palabra de consolación. Y el Señor le habla y le dice, te encerraste en el cuarto. Te pusiste de rodillas, hermano. Mire, hermano, yo no sé cómo explicarle, pero usted pareciera que usted mira a la persona. Mire, yo miraba a la hermana de rodillas. Y le digo, y te veo, le decía el Señor, en un mar de llanto. Y hermano, mire, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Yo decía, ¿qué es esto? Yo lo hablo, pero yo no sé, hermano. Yo lo hablaba, pero yo no sabía qué estaba hablando, hermano. Es como que usted esté hablando a lo loco, hermano. Ese es un don que se mezcla con un don de conocimiento, hermano. Que usted no sabe la vida de la persona, es un don de revelación que Dios le da en ese momento, juntamente con el don de profecía, ¿verdad? Es en ese momento que Dios se lo da. Y Dios, hermano, le habló de todo a esa hermana.
Yo no sabía que el marido la había dejado, yo no sabía que era estéril, pero en fin, Dios le habló. Dios le habló de una manera especial. Me vine contenta, feliz, don de profecía. Por eso dice la Biblia. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. O sea, el don de profecía edifica a la persona, la exhorta y la consuela. Mire qué lindo, hermano. Qué bonito. Mire, ese muchacho se restauró, hermano. Ya aquellos pensamientos de culpa se le fueron porque el Señor vino y le dijo y lo consoló y le dijo, yo ya te perdoné. Perdónate tú. Yo ya te restauré. Yo ya ni me acuerdo de tus pecados. Entonces, es muy bonito y quizás pasaríamos toda la mañana testificándole, hermano, las experiencias que yo he vivido. Yo se las cuento, hermano, para que usted me entienda y con humildad lo hago, hermanos, con humildad y sencillez, ¿verdad? Le cuento mis experiencias o las experiencias que yo he vivido. Quizá aquí también los que están conectados han vivido experiencias que Dios quizá le ha dado un don, que le ha dado allí una palabra de profecía para alguien. La hermana Delmi. Hermana Delmi dice, ha hablado en, me está hablando de lenguas o profecía, hermano, porque a veces también en los sueños también podemos profetizar. Si está hablando del don de lengua, hermana Delmi, es porque Dios ya se lo dio, hermano. Yo quiero decirle, hermano, que el Espíritu Santo nos puede bautizar en sueño, hermano. Así que crea, hermano Delmi, que ya Dios se lo dio y ahora pídale al Señor que usted quiera hablar esas lenguas ya, así despierta, hermano, en sus 5 sentidos. Cuando uno sueña hablando en lengua, hermano, es que el Espíritu Santo ya lo bautizó, ya le dio esas lenguas. Así que, hermana Delmi, proclame que usted ya tiene el don de lengua, hermano. El don de lengua y el don de profecía. Los que vienen entrando, mis hermanos, estamos hablando acerca de los dones espirituales, hermano. Amén, hermana, dice, sí recibo palabra de consolación. Es cierto, hermano. El don de profecía, hermano, a veces a nosotras mismas el Espíritu Santo nos habla, hermano. A mí muchas ocasiones cuando estoy orando, el Señor trae palabra de consolación a mi vida, no solo palabra de consolación, sino que a veces trae exhortación a mi vida también y edificación a mi vida. Así que no solo el Espíritu Santo nos habla bonito, hijita hermosa, yo estoy contigo y aquí yo te protejo, que el otro que el guía. No, a veces nos trae exhortación también, hermano. A veces, mire, el Espíritu Santo es tan lindo, hermano, que lo amo de verdad, que sin él yo no podría vivir, hermano. A veces uno en el día ha cometido sus, como dice, como, yo tengo un mensaje en YouTube, hermano, que hablo de, no escondas el pato, de una niña que mató un pato y era esclava de su hermano. Entonces, a veces uno en el día comete, hermano, a veces mata patos y a veces cositas que tal vez usted ni se dio cuenta. Pero cuando usted sabe, por eso es tan importante la oración, hermano. Cuando uno se va a arrodillar, pareciera que el Espíritu Santo lo está esperando hacia uno, mire, con los brazos cruzados, se le queda viendo a usted el Espíritu Santo y le dice, contigo es que quería hablar. Qué bueno que te arrodillaste, porque te tengo una lista. Te tengo una lista y ahora me vas a tener que escuchar. Y el Espíritu Santo es así, hermano. Porque Él dice que Él nos cela celosamente, hermano. Entonces, por el don de profecía viene el Espíritu Santo. Flash, nos tira aquellos flashazos. Lo que hoy hiciste no me agradó. Arrepiéntete. Y empieza el Espíritu Santo a exhortarnos, hermano. Así que el Espíritu Santo nos exhorta también a nosotros. Y también nos da palabra de consolación, de edificación. ¿Qué es la palabra de edificación? Cuando el Señor le dice, yo tengo algo especial para ti, yo te voy a usar. O a veces la palabra de consolación viene, de edificación viene cuando le dice el Señor, me agrada lo que estás haciendo. Hermano, yo en muchas ocasiones he escuchado la voz del Espíritu Santo que me dice, me agradó lo que hiciste. Me agradó. Entonces, somos agradados, hermano, por el Espíritu Santo. Somos agradados. Entonces el Espíritu Santo podemos ocasionar en él agrado, que él se agrada de nosotros, hermano. Se agrada de nosotros.
Es bonito, hermano, cuando el Espíritu Santo nos habla, estoy agradado, estoy complacido contigo. Es como que el Espíritu Santo le aplaudiera, hermano, y le dijera, bravo, y sí. Es como cuando, ¿verdad? Que cuando nuestro bebé o nuestro niño hace algo bonito, ¿verdad? Que usted lo elogia. Le dice, bravo, hiciste algo bonito, qué bueno. Entonces el Espíritu Santo nos edifica, nos dice, me agradó lo que hiciste. Pero cuando lo desagradamos, no me agradó. Nos exhorta, arrepiéntete. Y el Espíritu Santo, allí viene el redargüimiento a través del don de profecía. Y a veces a otro hermano Dios lo exhorta también. Me ha pasado muchas ocasiones, hermano, que Dios exhorta a hermanos. Hermana María Munguía dice, Dios le bendiga. Una vez estaba soñando que estaba hablando en lenguas. Amén, hermana. Todas las que han soñado, hermano, es porque el Espíritu Santo ya se los dio. Solo que usted tiene que hacer meterse en oración y decirle, Señor, yo quiero hablarlas. Yo quiero hablar eso que tú me diste en un sueño. O es un anticipo de lo que Dios le va a otorgar, hermano. Es como si usted se sueña profetizando, es porque Dios le va a dar el don de profecía. Si usted sueña, hermano, que está hablando en lengua, es porque Dios le va a dar el género en lengua. Si usted sueña que usted ora por los enfermos y se sana, Dios le va a dar el don de sanidad. Si usted ora, hermano, mire, yo no quiero entrar en mucho detalle porque mañana vamos a entrar más en detalle sobre los dones de conocimiento y los dones de poder, que ahí cabe el don de sanidad, el don de todo eso, hermano. Entonces, si soñamos en eso, entonces porque Dios nos lo va a dar. Es como en mi caso, hermano, yo soñaba que yo oraba por personas endemoniadas y los demonios se iban fuera. Y para la gloria del Señor, hermano, ya en la realidad, Dios me ha dado ese don, hermano. Ese don para echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, yo soñaba que oraba por los endemoniados y los endemoniados eran libres, cuando yo no estaba todavía en el ministerio. Y ahora que yo lo veo, hermano, se ha hecho una realidad en mi vida, que el Señor, hermano, echa fuera los demonios. Dios le place usar nuestra vida, hermano, para echar fuera los demonios. Ahora, y entonces, si usted ha soñado algún don, es porque Dios se lo ha dado o se lo va a dar, hermano. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos fue el tiempo, hermano. Mañana seguimos con los dones de conocimiento. Ahora nos quedamos, apenas, hermano, nos quedamos con el don de hablar, porque tenemos muy poco tiempo, ya que yo